Nuestra casa siempre, como lo decimos cada día, con temáticas interesantes que son de su interés y que se vuelven en el último día, en las últimas semanas, tendencias. Exactamente, pero quizás preocupación también para algunos madres y padres, cuidadores de niños, adolescentes principalmente. Los Terians, los famosos Terians, estos jóvenes que se autoperciben aparentemente como algún animal y comienzan a tener conductas, ¿no?, de estos animalitos. Dicen que ya se están agrupando algunos aquí en la región del Biobío, de hecho, al parecer han habido algunas juntas de Terians en la comuna de Tomé, por ejemplo, pero queremos hablar de esto desde la vereda psicológica. Nos acompaña Rudy Pérez, psicólogo y académico de la carrera de Psicología de la Universidad de las Américas, sede Concepción. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación también. Rudy, para contar así como muy en breve y partir analizando esta conversación, ¿cómo nace este fenómeno también y a qué se puede atribuir? Bueno, este fenómeno de los Terian nace hace bastante tiempo y hay algunos registros principalmente en Argentina y en Uruguay. Si nos vamos a buscar, por ejemplo, alguna otra aproximación a lo que pasa a ser este fenómeno Terian, incluso podríamos encontrar la teriantropía en otros espacios culturales, sobre todo del ámbito religioso, o, por ejemplo, incluso hasta en el ámbito mítico. Podría considerarse incluso hasta un Terian, un hombre lobo, por ejemplo. Ah, mira. Sin embargo, este fenómeno como el que estamos viendo hoy en día lleva más o menos un par de años y en el último tiempo ya es algo que se masificó completamente y que incluso ha reunido bastante gente en lugares públicos. Claro, porque cuando lo dejamos en la mitología, en estos seres como hombres lobos, Isis, por ejemplo, desde Egipto y otros tipos de seres de estas características, claro, pasa a ser una creencia, un mito. Pero cuando hablamos de autopercepción, yo creo que soy un animal, me siento más animal que humano. ¿Pasa por temas de identidad? Claro, y ahí viene este concepto que desde la psicología es bastante importante igual hacer como esta especie de clickbait de alguna forma en que los psicólogos no estamos tan orientados hacia la psicopatología, por lo menos cuando vemos un fenómeno como este. Desde la psicología es sumamente importante considerar que tenemos mayormente descripciones, por lo tanto el etiquetamiento como algo psicopatológico no es no es la primera acción que realiza un psicólogo. Ya, o sea, no patologizamos este fenómeno. Pero ¿qué hacemos entonces? Porque si tenemos a una persona, ya sea adolescente, un joven o incluso una persona adulta, que te dice, oye, no, pero es que yo de verdad me siento más perro que humano, me siento más zorro que humano, me siento más gato que persona. Claro, considerando como lo que planteaba al inicio incluso respecto a la preocupación que podría tener, por ejemplo, una madre o un padre respecto a esto, es sumamente importante considerar que la identidad implica una crisis. En la adolescencia, sobre todo, es muy común encontrar autores que hablen de las crisis identitarias. Y es algo que puede pasarle a un adolescente, algo que puede pasarle a un adulto incluso. Los estudios neurofisiológicos y neurocientíficos que han habido en el último tiempo indican que incluso podríamos tener ciertas funciones cognitivas que se terminan de desarrollar más o menos a los 30 años, que pueden estar relacionadas a este proceso identitario. Y en cuanto a la identidad, es un concepto muy subjetivo que depende concretamente, por ejemplo, de nuestro pensamiento abstracto, de poder, por ejemplo, entender una metáfora. Una metáfora viene siendo un poco esto del pensamiento abstracto. Entonces, en cuanto se desarrolla, el sujeto, en este caso, por ejemplo, un adolescente, que es como el grupo etario que más ha evidenciado este tipo de fenómenos, va a comenzar a buscar figuras, tanto, por ejemplo, pueden ser en sus propios pares, en sí mismo, en su familia, en el sistema que está rodeando este menor o este sujeto, y va a comenzar a darle una explicación a cosas que le estén pasando a ellos con las herramientas que tengan. Y ahí viene un poco la propuesta o el entendimiento que deberíamos tener, por lo menos desde la psicología, que es tener un poquito de paciencia con esto. ¿Ok? Tenemos personas que están autopercibiéndose como animales, pero lo importante aquí es poder conocer si es que está conservado ese juicio de realidad o no. O sea, esta persona se autopercibe como un animal todo el tiempo, de forma parcial, se autopercibe solamente con sus manos de animal, solamente es la máscara o está todo el tiempo en eso y tiene que interactuar con su familia así. Y luego también tenemos la respuesta del entorno. O sea, no sé, un empleador
probablemente no va a querer tener a un sujeto que sea mitad humano y mitad perro trabajando, por ejemplo, en atención al cliente. Eso ya pasa a ser... ¿Dónde están los límites en esta búsqueda de identidad, no? Por otro lado, también es interesante el punto que tú mencionas porque hay personas en redes sociales, pues, esto es una performance, hay gente que se reúne solamente en 2 horas, 3 horas durante el día y hace esta especie de tomar actitudes o gestos de animales, que ahí va relacionado con lo que mencionaste tú un poco. Claro. Por ejemplo, en la psicopatología tenemos este concepto del trastorno de la identidad. No sé si vieron, por ejemplo, esta película Fragmentado, en donde se evidencia... Soy Patricia. Claro, como Lo Patricia. recuerdo. Ahí viene el punto importante cuando hablamos de la patología, que en estos casos, por lo menos los videos que he podido ver, no lo denotan, que es que sea otra persona. Claro, pero eso ya es personalidades múltiples, ¿no? Correcto, vendría siendo como algo similar. Eso ya es algo que sí lo podríamos llevar al terreno de la patología, el trastorno, algo que requiere tratamiento. Y ahí la pregunta, Rudy, ¿cuándo estamos ante alguien que efectivamente necesitaría ayuda? Que pasa de ser, oye, los chiquillos se juntaron con máscara, están Son haciendo una tribu, deporte. claro. Porque también hay harto de deporte en esto, ¿ah? O sea, correr en 4 patas y hacer las acrobacias que Escalar algunos hacen árboles. no es fácil, es casi parkour. ¿Cuándo ya estamos ante...? Porque se han registrado algunas denuncias del otro lado de la cordillera de personas que dicen haber sido atacadas por Terians, o sea, por estos chicos con máscara. Personas o médicos veterinarios que están diciendo, me llegó un Terian a la consulta, quiere que lo trate, quiere que lo atienda. ¿Cómo lo voy a atender si soy médico veterinario? ¿Dónde ponemos ahí oye, ya, aquí parece que hay que poner ojo, vamos a tener que ir a consultar a alguien? Desde la psicología, en base a los modelos actuales, en los modelos actuales en salud mental nos referimos al modelo biopsicosocial. ¿Qué significa más o menos esto? Básicamente necesitamos entender la biología, los aspectos psicológicos y cómo también el contexto, la cultura, todo esto afecta en el desarrollo de un sujeto. Y hablamos de bienestar y malestar. Básicamente, si ustedes suman todo lo que les va pasando en su vida, lo bueno, lo malo, podríamos decir que a pesar de todo lo bueno y lo malo, me siento más bien que mal. O al contrario, sumando lo bueno y lo malo, podría sentirme más mal que bien. Y ahí va justamente el lugar en donde el psicólogo tiene que poner mucho ojo y respecto a lo que nosotros también podríamos poner. Preguntarle a un sujeto que se está autopercibiendo como animal, ¿cómo se siente finalmente? O sea, ¿tú sientes que todo esto está afectando negativamente tu salud? Por ejemplo, desde que comenzaste con esto, ¿estás durmiendo bien? ¿Estás durmiendo mal? Y ahí va a poder empezar a salir un poquito la idea del malestar. Y perdón, pero ¿qué postura debiese tomar la familia? Porque también ha pasado con este fenómeno viral que se han viralizado, valga la redundancia, algunas reacciones de padres y madres. Claro. Algunos bien violentos, si se quiere, o no violentos, pero sí decir, Tajantes, oye, tú no vienes sí. más a la casa, o si vienes y me vienes con este tema de que quieres ser Terian, duermes afuera, como un perro. O sea, si eso se llevara a la práctica, si realmente alguien le dijera, ok, perfecto, tú percibes animal, duermes afuera. Creo que independientemente de como del fenómeno, que es un fenómeno que sí da mucho para interpretar y despierta también nuestros sesgos y creencias más como profundas de alguna Porque hay forma. quienes se sienten ofendidos de manera personal por la existencia de este fenómeno. Claro, y ese fenómeno también creo que es importante de analizar, que creo que tiene más que ver con una perspectiva adultocentrista que tenemos respecto a los jóvenes. Y también creo que un buen momento para poder poner sobre la mesa el tema de la salud mental en los jóvenes actualmente. En Chile tenemos una deuda bastante importante con la salud mental de los jóvenes. Somos uno de los países en donde es más difícil ser un adolescente. Y este fenómeno mayormente se da en la adolescencia. Qué fuerte eso que dijiste. Sí, no es tan complejo ir a buscar las cifras de donde se evidencia que la adolescencia acá en Chile por lo menos sí es bastante compleja, tanto por la cantidad de trastornos que existen de salud mental y por algunos otros hechos que se pueden encontrar. Sin embargo, una de las principales, por ejemplo, formas que tenemos o que se recomienda desde la psicología es la escucha activa, sobre todo con el adolescente. La Tenemos- comunicación con Correcto. los papás.
Y más que la comunicación por parte del padre o de la madre en este caso, la escucha. La escucha. Pero qué fuerte y qué bueno también ponerlo sobre la mesa. O sea, ya el hecho de saber que Chile es uno de los países donde es más difícil ser adolescente nos debiese llevar a esa otra vereda un poco más amorosa, del querer entender desde el cariño, desde el cuidado también. Porque hoy día un fenómeno como este, que podría pasar por moda, por tontera, ¿cierto?, les está llevando a querer hacerlo. O sea, hay una razón detrás de por qué estos niños, algunos será por monear, ¿cierto?, porque está chistoso, ay, buena posterian, qué sé yo, todos fuimos niños. Claro. Todos fuimos niños, pero aquella persona que dice, no, esto es algo que va más allá, yo quiero dejar de ser persona, a mí me da la impresión que es un poco eso. Como, despojarse de la realidad que está viviendo, claro. En el fondo buscar otra realidad, vivir otra vida. Hay factores propios de la personalidad, que en este caso, como hablamos de la identidad básicamente, si se hacen como una búsqueda rápida, por ejemplo, en Google o alguna inteligencia artificial, les va a decir que la identidad se puede definir como yo me represento a mí mismo en función del sí mismo, de un otro, y cómo también la sociedad se representa. En esa búsqueda, si yo, por ejemplo, les pregunto quiénes son, probablemente me van a poder evidenciar en primer lugar quizá alguna respuesta biológica. Soy hombre, soy mujer, sumamente concreta. Pero luego cuando les pregunto nuevamente y se comienzan a cuestionar quién soy, comienza un proceso subjetivo, intrapsíquico, que hace un poquito más complejo esto. La psicología en particular nos valemos, por ejemplo, de test proyectivos que, a pesar de que de repente en la comunidad son cuestionados, ¿qué tiene el test proyectivo? Que permite identificar factores o rasgos del sí mismo, pero las mejores técnicas son cuando no me estoy viendo a mí mismo en el cuerpo, en la materia, de alguna forma. Y qué complejo, Rudy, porque vivir todo este proceso, imagínate nosotros que somos adultos y te escuchamos hablar con todo este proceso que vive un adolescente, que no tiene la capacidad aún de razonar bien lo que realmente está buscando y no lo verbaliza finalmente. Claro. Me imagino que aquí lo importante es, y yo creo que el consejo para los papás también sería, el dejar el temor de lado y que también nuestros hijos, a medida que se van desarrollando, lo hagan en compañía o con ayuda. Claro, me costaría mucho quizás decirle a un padre que deje el temor de lado. Creo que el temor también es un móvil, finalmente. Quizás este fenómeno de los Therian no necesariamente será algo patológico, claro, pero sí también puede ser una señal. ¿Ya? Okay. La identidad también necesita de cierta fluencia congruente de alguna forma. Quizás más que dejar el temor de lado, tomarlo y decir qué voy a hacer con este temor. Claro. ¿Qué voy a hacer con este miedo que siento respecto a que mi hija, mi hijo me diga que quiere ser Therian o que es Therian y que se identifica como tal o cual? Y de ahí yo creo que viene como el desafío también del maternar, el paternar, el criar, el comprender desde el cariño. Ahora, claro, esto podría pasar a ser algo así si fuera como... pongámonos en la vereda de que esto es algo sano, una práctica sana, algo así como los roles. Vemos hoy día que hay muchos jóvenes que se juntan en el Parque Ecuador, por ejemplo, aquí en Concepción, y que viven como en el medioevo, una tarde completa de medievales y practican los deportes del medioevo. ¿Podría ser algo así? Podríamos estar frente a algo así. Creo que igual es importante no generar conclusiones apresuradas en realidad. Además de que todos estos fenómenos identitarios necesitan de parte de quienes se perciben de esta forma una expresión, una narración. Ahí hablamos como de la biografía. Cuando uno cuenta su propia biografía está hablando de su propia identidad. También necesitamos esperar a cómo va a responder la sociedad. Y la sociedad ha estado respondiendo de manera súper tajante. Cosa de recordar, por ejemplo, no sé, a los Pokémones. Sí, la celular. En algún momento lo comentamos acá con Manuel. Cuando partió el fenómeno, yo te voy a ser súper honesta, Rudy. Yo dije que a mí me parecía excelente que esto estuviera pasando desde la mirada de que tuvimos tanto tiempo sin expresión de los jóvenes. Fue como un silencio, la pandemia, el mundo digital, las redes sociales, era todo aesthetic. El clean look, el ojalá desaparecer en la masa, no resaltar. Dije, bueno, apareció esto y dije, que bueno, me parece. Nosotros vivimos los emos, los visuals, los Pokémones, los aerogurus, los gurugurus.
No me acuerdo los nombres, perdón. Hubo muchos. Diario de Eva. Sí. Y antes fueron los metaleros, los thrasher, los hard metal, los punky. Y antes de eso fueron los hippies, onda disco y ta. Ahora, si esto se llevara como allá al nivel de trastorno, evidentemente tendríamos que preocuparnos, pero si no pasa de eso, si no andan mordiendo gente, por favor no lo hagan, chiquillos. Que ya se han dado caso. No muerdan gente, Claro. qué tontera. Si van al médico en vez al veterinario, si se enferman no van a estar yendo al veterinario o ir a esterilizarse al operativo. O tomar algún medicamento veterinario Pero que puede ser fuera, mucho más terrible. además que puede ser riesgoso, pero fuera de eso, en lo personal, y espero que no me linchen por esto, no me parece tan terrible. Sí, en ese sentido creo que igual es importante considerar que el entendimiento de la salud mental ha ido cambiando un montón a lo largo de los años, sobre todo por la psiquiatría. La psiquiatría se hace cargo más o menos de los trastornos, entonces hasta hace unos 20 o 30 años todo lo que salía de la norma era patología. Ahora, de hecho, se está construyendo y ya está bastante avanzado el nuevo DSM, que es el libro de manual de los trastornos de la salud mental. Y este nuevo DSM pone en primer lugar los factores contextuales. O sea que antes de pensar en una patología tenemos que considerar el entorno. Ver el contexto. Correcto. Y ahí viene lo que tú comentas en este sentido, de que, ok, evaluemos el entorno, evaluemos qué está pasando con estos sujetos y si es que realmente ese juicio de realidad está conservado o no. O sea, yo soy un humano, me autopercibo como perro, pero tengo que comprender también de alguna forma que mi fisiología Es humana. es humana. Ahora, cable a tierra, hagámoslo en simple. Ser Terian, ¿es necesariamente tener un trastorno de salud mental? No necesariamente. Ser Terian, ¿es necesariamente que está enfermo, que está pasando por una depresión, que está pasando por un problema emocional? ¿Es sinónimo? No. No necesariamente. No. Bueno, en la salud mental y en la psicología siempre nos gusta usar la Los respuesta... absolutos, pero... Depende. No es absoluto. Claro, Pero depende si, siempre. si soy madre o padre, mi hijo me cuenta esto, o yo noto o me doy cuenta que está juntándose con Terians y que es un Terian, ¿significa necesariamente que algo hicimos mal? No necesariamente. No necesariamente, sin embargo, aquí cito en realidad una autora en la psicología que es bastante como conocida también, que habla acerca de las madres suficientemente buenas. El género actualmente se está cambiando en función del cómo lo explicamos. Se habla ahora de cuidadores suficientemente buenos. Es muy difícil que un cuidador, que un padre o una madre no falle. Es casi imposible. De hecho, el proceso identitario trata de eso. Para que yo sea un alguien, tiene que haber un otro que me permita ser alguien. Y lamentablemente, la vida es así, la primera persona que me permite ser alguien es la primera persona de la cual yo me debo diferenciar. Y ahí viene este concepto de las crisis identitarias y de por qué el adolescente, por ejemplo, sí o sí, en algún punto le va a decir a su madre o a su padre, eres el peor del mundo. O sea, no claro. te Yo no quiero ese ser referente. como tú. quiero ser claro. Poner esa distancia. Sí, Mira, claro. Además que en esa edad ponen más puntual o hacen más visible las cosas negativas del resto. Po. Entonces, si el papá le retó, no quiero que me rete, no quiero ser un tipo así. Claro. O si la mamá es responsable, no quiero ser responsable porque mi mamá, no sé, nunca me iba a buscar al colegio, nunca fue a mi actividad, etc. Claro. Yo creo que aquí, con estos tipos de fenómenos, Rudy, creo que la misión que tenemos nosotros como sociedad también es poner ojo en qué es lo que nos quieren decir, qué es lo que nos quieren comunicar finalmente. Con esta propuesta o y desde movimiento, el como quieran cariño, llamarle. y desde el amor con uno mismo también. ¿Eh? Ahora que dices esto respecto de la maternidad, con amor también para quienes son mamás, quienes son papás, no se traten tan mal, no se castiguen tanto. Sí, es el que tu súper hijo importante. te diga que es Terian o lo que sea, no es un castigo para ti. Hay que verla, hay que bajar las cositas y ponerle paños fríos. Por eso agradecemos esta conversación, Rudy, tan bonita también, ¿eh? En torno a algo que hoy día está generando tanta polémica. Claro, sí, el llamado básicamente es a quizás tener más paciencia con esto. Es difícil, para el humano, por una cuestión también psíquica, es súper difícil aceptar las cosas que están fuera de la norma. Sí. Eso, es que no hace ruido porque es distinto. Pero Simplemente por no es eso. necesariamente Sí. malo. Y ojo con el Claro. odio, tanto odio que se está expresando en las redes sociales con estos chiquillos. Mira que lo que Juan dice de Pedro, dice más de Juan que de Pedro. Y si tú quieres comentar, pero sin tanto odio, anda a nuestro YouTube.